China, a pesar de ser uno de los socios comerciales más grandes de Estados Unidos, China es más autoritario que nunca y más agresivo. Hoy en día China es aliado de países que son más violentos y autoritarios del mundo, incluso con algunos en este hemisferio, y también se han alineado con otros países, potencias, que anteriormente eran adversarios de ellos durante la Guerra Fría. Obviamente me refiero a Rusia. Y lo peor de esta renovada competencia estratégica entre Estados Unidos con China y Rusia es que no está llevando el mundo a más globalización o a más democracia, sino está llevando al mundo a más conflicto. Y yo creo que la peor crisis fronteriza que ha vivido América Latina es la crisis de ustedes, la crisis entre Colombia y Venezuela. Y si miras la evolución de la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela, ves un proceso de migración, crisis humanitaria, actores ilícitos, competencia estratégica, radares rusos, satélites chinos, drones iraníes. Pierdes tu frontera, pierdes tu país. Esto es un tema muy serio y lo mismo están empezando a hacer con Estados Unidos en nuestra frontera con México. Está pasando en este momento. Quiero dar un gran saludo, agradecimiento al viceministro, al embajador, a los embajadores que están en presente, a todo el cuerpo diplomático de Colombia, a la Academia Diplomática de la Cancillería. Tengo un enorme respeto, agradecimiento por todo el cuerpo diplomático de Colombia. Les considero entre los más profesionales de todas las Américas. Tienen una reputación espectacular y he podido ver mucho de ese trabajo durante las décadas que estamos trabajando esta región. Bueno, mira, es un momento muy interesante entrar al cuerpo diplomático o ser un diplomático, un embajador, porque cosas están cambiando, ¿no? El mundo está cambiando, el mundo está polarizado, el mundo está entrando a una competencia estratégica, si ya no estamos en esta competencia, entre potencias que están impulsando que lo que algunos llaman, entre comillas, la fin de la globalización. Y de eso se va a tratar un poco de lo que les voy a hablar hoy en día. Si hay una ciudad en el mundo que ha apostado en la globalización es Washington. Nosotros hicimos una apuesta después de la Guerra Fría de que la globalización nos va a llevar a más prosperidad, a más democracia y en últimas instancias a garantizar la paz. Y ese cálculo, esa apuesta nos llevó en 2001 a muchos en Washington mismo empujar y coordinar para que China sea parte de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Una decisión que hoy en día muchos en Washington se arrepientan. Ahora estamos en 2023 y China, a pesar de ser uno de los socios comerciales más grandes de Estados Unidos, China es más autoritario que nunca y más agresivo. Hoy en día China es aliado de países que son más violentos y autoritarios del mundo, incluso con algunos en este hemisferio, y también se han alineado con otros países, potencias, que anteriormente eran adversarios de ellos durante la Guerra Fría. Obviamente me refiero a Rusia. Y lo peor de esta renovada competencia estratégica entre Estados Unidos con China y Rusia es que no está llevando el mundo a más globalización o a más democracia, sino está llevando al mundo a más conflicto. Entonces quiero abrir esta conversación tocando estos dos temas, yo diría como dos desafíos que tenemos como todos en el mundo diplomático, en el mundo académico: el fin de la globalización y la decadencia de la democracia a nivel mundial. Y después podemos profundizar con la conversatoria con mi embajador. El fin de la globalización. Mira, hay tres razones porque los más grandes empresarios del mundo están hablando de esto, de la fin de la globalización. Primera razón es económico, el segundo razón es político y la tercera razón es por temas de seguridad nacional. La razón económico es un resultado de la crisis financiera de los años 2007 a 2009, que provocó una fragmentación geoeconómica a nivel mundial. Eso es un término que está usando el Fondo Monetario, porque lo que se vio en los 10 años después de la crisis financiera es la reasignación de capitales y nuevas guerras comerciales que empezaron a intensificar cuando flujos transfronterizos de bienes y capitales
dejaron de crecer y algunos países empezaron a subir tarifas contra otros países que lo consideran competidores. Pero les voy a dar el dato más importante. Este es el dato que todos los empresarios están mirando. Todas mis conversaciones en California, en Texas, en Florida, en Nueva York, se basan en este dato, que es donde ellos están hablando de la fin de la globalización. Desde 2009, o sea, desde la crisis financiera, el comercio internacional está creciendo más lento que el Producto Interno Bruto mundial. Ese es el dato, porque esto es una gran diferencia a la tendencia de los 20 años antes de 2009. Eso fue la era de hiperglobalización, de 1989 a 2009. Porque en esa época, prácticamente desde el fin de la Guerra Fría hasta la crisis financiera, el comercio internacional estaba creciendo mucho más rápido que el PIB mundial. Es más, en muchos años estaba creciendo casi el doble del PIB mundial. Eso ya está en inverso, por lo menos por los últimos casi ya 10 años. Esa es la primera razón, es económica. La segunda razón es política. Y se trata de la pandemia. La pandemia mostró algunas debilidades en los suministros globales y intensificó la conversación sobre nearshoring, buscando colocar la estructura de producción más cerca a nuestras fronteras. Aunque se podría discutir, y algunos académicos y economistas han hecho este argumento, que realmente durante la pandemia la globalización fortaleció la habilidad de tener acceso a equipos de protección personal y hasta las vacunas. La globalización ayudó para esa interconexión a países que no tenían la producción de estas cosas necesarias para luchar contra la pandemia. Pero como dicen en la política, la percepción es la realidad. Y la percepción es que la pandemia aceleró la necesidad de desglobalizar el mundo. Y esto me lleva a la tercera razón, que se trata de la invasión de Rusia en Ucrania, en febrero del año anterior. Y esto presentó nuevos argumentos para desglobalizar el mundo, pero argumentos basados en la seguridad nacional. La dependencia de Europa de energía proveniente de Rusia no solo es visto ahora como un tema económico, sino de un tema de seguridad nacional, sino seguridad regional. Pero yo diría que el impacto global más grande de la guerra en Ucrania a nivel mundial es la inseguridad alimentaria. Considerando que entre Rusia y Ucrania conjuntos producen alrededor de 12% de las calorías que se consume a nivel mundial, la ruptura de cadenas de trigo y fertilizante proveniente de estos dos países ha tenido un impacto negativo en los precios de alimentos. Entonces, las cifras ya están mostrando esto. En fact, el índice de precios de alimentos, un índice producido por las Naciones Unidas, ya mostró el mes después de la guerra que el precio de la canasta básica subió a los más altos niveles en su historia. Esto se refleja con un puntaje de 150 en el marzo de 2022, más alto, hasta el próximo mes de abril, donde llegó a 160. Ya estamos bajando un poco, está en 130, pero va solamente a 7 años antes del año anterior, en 2016, y esto estaba en 91. 10 años antes de eso, en 2006, estaba en 72. En 15 años hemos duplicado el precio de alimentos al punto donde hoy en día hay 349 millones de personas que están enfrentando algún tipo de inseguridad alimentaria, mayormente en África y América Latina. Y esto está provocando que los factores de producción en el sector de alimentación empiecen a desglobalizar. Entonces, los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania avanzaron la conversación en el mundo democrático de decoupling. Y yo no sé, es ahí donde mi español me va a limitar. Creo que es de desconectar o desunificar la cadena de suministros provenientes de Rusia y China. Y todos aprendimos una nueva palabra que es friendshoring. Ahora, todos mis amigos economistas se ponían pie a cabeza con eso porque rompe todas las reglas del libre comercio, la ventaja comparativa. Pero es de hacer comercio solo con naciones o países que son amigos o por lo menos tienen los mismos valores que uno. Prácticamente hacer comercio solamente entre países democráticos. Ahora, hablemos un poco de la democracia. Celina les contó mucho de un documento de seguridad nacional muy importante en Estados Unidos, conocido como National Security Strategy, el NSS. Se produce cada octubre. Yo les sugiero que lean el último informe de octubre de 2022. Es la primera que salió después de la guerra en Ucrania. Y tiene un especial enfoque en esta competencia estratégica entre Estados Unidos, China y Rusia,
contextualizando esta competencia entre países democráticos contra países autocráticos. El documento describe una preocupación mayor sobre la decadencia de la democracia a nivel mundial. Yo creo que sí hay razones por estar preocupado. Según el índice de democracia producido por la unidad de inteligencia de la revista Economist, más de un tercio del mundo hoy en día vive bajo algún tipo de gobierno autocrático, 37,1% para ser preciso. En otras encuestas más recientes, una por una encuestadora chilena, Latino Barometer, dicen algo hasta más preocupante, que son los jóvenes, que son más atraídos al autoritarismo. Voy a citar parte de su encuesta, donde dicen: los más jóvenes latinoamericanos sin memoria de las dictaduras militares de la década de los 70 son los menos propensos a estar de acuerdo con esta pregunta en la encuesta: la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. La decadencia de la democracia es algo serio, es un fenómeno pasando a nivel mundial. Sin embargo, yo considero un defecto fundamental en contextualizar la competencia estratégica en democracias contra autoritarios. Y realmente es algo muy obvio. Ningún gobierno en el mundo se autodenomina autocrático. Más bien los países y los gobiernos más autocráticos del mundo se llaman ¿qué? Democracias. Ningún gobierno autocrático admite que es autoritario. Entonces, esto nos pone un desafío adicional de no solamente defender la democracia, pero aparentemente lo tenemos que definir también. Entonces, en ese orden de ideas, yo diría que para salvar la democracia tenemos que ir más allá de la democracia. Tenemos que regresar a los conceptos fundamentales que permitieron que la democracia representativa sea la peor forma de gobierno, excepto todos los demás, como dijo Winston Churchill. Entonces, para empezar esta conversación con estos dos desafíos de la fin de la globalización, la decadencia de democracia, déjame finalizar en decir que muchos aspectos en Estados Unidos nos hemos equivocado. O sea, hemos visto el mundo cambiando. Todos nos acordamos de las obras del optimismo de la fin de la historia, de que el libre comercio iba a dominar el mundo en el siglo XXI. Bueno, las cosas, como dicen en las guerras, tu enemigo también tiene su voto. Nuestra ventaja geográfica se acabó de estar separado entre los más grandes conflictos del otro lado del mundo por mares muy grandes, Atlántico y Pacífico. La competencia estratégica está fuerte y está presente aquí en las Américas. Pero yo, y ojalá en la conversatoria voy a poder profundizar en esto, yo me mantengo optimista. Y te voy a decir una razón por qué, yo después puedo explicar y profundizar en esto. Estoy optimista porque vamos a lucharlo conjunto. Colombia y Estados Unidos tenemos una conexión que profundiza más allá de simplemente nuestra relación gubernamental. Tenemos una relación que a veces ni siquiera lo entendemos, la profundidad que contiene, que está prácticamente en nuestro ADN, de temas de cultura, identidad, demografía, idioma. Estados Unidos es ahora el tercer idioma más grande que habla español. Entonces tenemos una habilidad de conectarnos y profundizar una amistad que ya existe, no solamente en la parte institucional, pero en la parte cultural. Y yo tengo mucha confianza viendo a todos ustedes entrenando en el cuerpo diplomático, que esta amistad va a seguir por muchos años más y los vamos a acompañar en todos los desafíos. Muchas gracias por el tiempo.